Muy bien, señores. Vamos a empezar a revisar el caso que tenemos preparados para el día de hoy. El caso es conociendo el área de supply chain. Vamos a leer el texto del tema. Usted acaba de asumir el cargo como director de supply chain en TFC, en la Fresh Connection. Y esta es su primera semana en la empresa. Perfecto. Director de supply chain. Como primera medida le encomendaron mejorar el ROI, que venía arrastrando resultados negativos en las últimas rondas. Para ello debía revisar las decisiones tomadas en la gestión anterior. Como siempre, todas las preguntas formuladas a continuación deben ser respondidas en el marco de la ronda cero. Ok, la primera pregunta es, compare la política de estado de seguridad de los componentes con los tiempos de entrega del proveedor acordado por compras. Comente. Ok, bueno, como siempre ustedes saben, y yo tengo resuelto las preguntas ya en una hoja Excel que también está disponible para ustedes. La voy a comenzar a mostrar y la muestro a continuación. Vamos a ver, pregunta uno. Compare la política de stock de seguridad de los componentes en la ronda cero con los tiempos de entrega del proveedor acordado por compra. Ya. En la ronda cero, ¿cuál es la política de stock de seguridad? Esto se ve en esta pestaña. ¿Ok? Ustedes se van al simulador y una vez que se encuentran en el simulador, se van a supply chain, ronda cero, no, ronda cero, y luego se van a decision log. En Decision Logs van a revisar todas las decisiones que se tomaron en esta ronda cero. Una de las decisiones que se toman en la ronda cero es, por ejemplo, el safety stock y el lot size, el tamaño del lote, ¿no? Y el safety stock es el stock de seguridad. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice? La política de stock de seguridad para la ronda cero se puede ver en la pantalla. Ya la hemos visto, que es esta de aquí. Como ustedes pueden darse cuenta, para todos los productos era un stock de seguridad plano de 2 semanas. ¿No? 2 semanas para el Pac One Liter, 2 semanas para el PEC, 2 semanas para el Orange, 2 semanas para el Mango, 2 semanas para el Vitamin C. ¿No? Entonces tienen ustedes 2 semanas de stock de seguridad. ¿No? Pero normalmente este stock de seguridad generalmente se debe comparar con los tiempos de entrega del proveedor, ¿no? El stock de seguridad en buena medida está afectado, está influenciado por el tiempo de entrega del proveedor y la variabilidad del proveedor también, ¿no? Entonces ustedes, la variabilidad en la entrega del proveedor, ¿se entiende? Entonces vamos a ver qué es lo que tienen ustedes en el lead time del proveedor. Lo vamos a hacer solamente para el primer producto, para el Pack One Liter. Para el Pack One Liter, el proveedor es Mono Packaging Material y el lead time es información que ya tenemos, con la que contamos, es 15 días calendario. ¿De dónde salen estos 15 días calendario? Estos 15 días calendario claramente salen de purchasing, de compras. En la ronda cero nuevamente, vamos a las decisiones que hemos tomado en la ronda cero y para el proveedor, lead time 15 días, 15 días calendario. Lead time 15 días. No son working days, sino días calendario, ¿correcto? Entonces, básicamente 2 semanas, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden darse cuenta que existe cierta alineación, ¿no? Entre el, el stock de seguridad en semanas, o sea, tengo un stock de seguridad en semanas, ¿no? Con un lead que es igual a 2 semanas de venta, ¿no? Con un lead time de 2 semanas también de entrega del proveedor. Entonces podemos decir que está relativamente alineado. La pregunta es, para los demás componentes, ¿existe alguna alineación, alguna desalineación? ¿Cuál es ¿cuáles son sus comentarios? Es decir, lo que tienen que hacer ustedes es para cada uno de los componentes tienen que ver qué proveedor es y además del proveedor tienen que ver el lead time acordado con el proveedor, el lead time que te da el proveedor. Entonces, en base a eso, ustedes podrán empezar a evaluar si las políticas de estado de seguridad son adecuadas, por ejemplo, están adecuadas, están alineadas con los tiempos de entrega del proveedor. ¿No? No tendría mucho sentido tener un estado de seguridad, por ejemplo, de 5 semanas cuando el proveedor te entrega en 5 días. No, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, ese análisis lo tendrían que hacer ustedes, ¿no? Para los demás productos. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Qué es el Frozen Period of Production? Semanas, dice. ¿Qué es el Frozen Period of Production, no? Este es un concepto que nosotros vamos a tener que manejar, el periodo de congelamiento de la producción, ¿no? Es el periodo de tiempo medido en semanas
¿no? En el cual el plan de producción está congelado, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tenemos un periodo de congelamiento de 3 semanas, el día de hoy, si estamos iniciando la semana 1, el día de hoy, las siguientes 3 semanas, es decir, la semana 1, la semana 2 y la semana 3, no se puede tocar el plan de producción. No se puede tocar el plan de producción. Está básicamente congelado, ¿no? No se puede tocar ese plan de producción, ¿no? Entonces, aquí hay muchos intereses contrapuestos en cuanto al periodo de congelamiento del plan de producción, porque el área de producción obviamente va a querer tener un periodo de congelamiento mucho más largo, porque les va a dar bastante estabilidad para su proceso productivo, van a conocer qué es lo que van a producir, en qué cantidades, van a poder organizarse, ¿no? Mientras que al área comercial o al área de planificación le quita flexibilidad, ¿no? Le quita flexibilidad al momento de gestionar los stocks. Tienen menos posibilidad de gestionar las varianzas o las variabilidades del stock. ¿Ok? Ese es el Frozen Period of Production Weeks. Vamos a dar una mirada en cuánto estaba el Frozen Period of Production Week para la ronda cero, ¿no? Para la ronda cero, esa es una decisión que ustedes deben tomar. En este caso, para la ronda cero, estaba en 3 semanas. Está en 3 semanas. Es decir, es decir, existían 3 semanas de congelamiento. Existían 3 semanas de congelamiento en el proceso productivo. Es decir, no podías tocar nada del plan de producción de las siguientes 3 semanas. Eso era lo que tenían. Ahora, este indicador, el Frozen Period of Production, es interesante contrastarlo contra algo que vamos a ver posteriormente, que es el intervalo de producción. Cada cuánto tiempo planificas la producción de un determinado componente, ¿no? Y tiene que existir también cierta armonía, ¿no? Tiene que existir cierta armonía, ¿ok? Y justamente la pregunta siguiente, la pregunta 3 es, ¿qué es el Production Interval Days, ¿no? ¿Qué es el intervalo de producción en días? ¿No? ¿Y cuál fue la política? En la ronda cero, comente. ¿Ok? ¿Qué es el Production Interval Days? ¿No? El Production Interval Days es el tiempo que transcurre entre la planificación de la producción de un producto determinado y la siguiente planificación. Es decir, por ejemplo, el día de hoy planifico producir Orange 1 liter, planifico producir Orange 1 liter. Para ello, miraré mi stock actual de producto, miraré mi proyección de demanda, estableceré cuánto necesito, ¿no? Y eso es lo que voy a mandar a producir, ¿no? ¿Cuándo es la siguiente vez que vuelvo a revisar, los niveles de inventario de este producto, el Orange 1 liter, y planifico la producción? Ese tiempo que transcurre, es el Production Interval Days. Es el tiempo que transcurre entre una revisión que genera planificación y la siguiente revisión que genera planificación. Es decir, el tiempo que transcurre cada vez que voy a emitir una orden de producción, ¿no? En el caso de TFC, este Production Interval Days se mide en días laborales. Es decir, aquí ustedes tienen que considerar semanas de 5 días. Por ejemplo, si ustedes tienen, vamos a decir, la política de gestión de productos terminados, el Production Interval Days, para los productos todo era plano de 10 días. Quiere decir, si son semanas de 5 días, estamos hablando de cada 2 semanas, cada 2 semanas debes de revisar el stock de Fresh y Orange, por ejemplo, y mandar a producir. Cada 2 semanas debes revisar el stock de Orange Mango 1 liter y mandar a producir. Ahora, ustedes tienen que darse cuenta, ustedes tienen que entender también de que eh, existe cierta desalineación, ¿no? Es decir, ustedes van a revisar cada 2 semanas, ¿no? El stock de determinado producto, pero el periodo de congelamiento es de 3 semanas. Es decir, ustedes no van a poder, o sea, ustedes pueden mandar a producir, pero la producción no se va a dar, ¿no? Porque todavía resta una semana más para que se pueda dar esa producción, ¿no? Ustedes van a revisar cada 2 semanas, pero ustedes revisan hoy y eso que revisan hoy y mandan a producir hoy no lo pueden producir hoy, sino van a producirlo de aquí 3 semanas, ¿no?
Entonces, existe esto, ¿no? El Production Interval Days, ¿no? Ese es el tipo de conversación que tiene que tener con el periodo de congelamiento. Además, el Production Interval Days, ¿no? El Production Interval Days tiene que ver también con la tasa de demanda del producto, ¿no? Con la tasa de demanda del producto. Es decir, vamos a decir lo siguiente. Tenemos un producto con mucha variabilidad en la demanda. Lo vamos a ver a continuación, indicadores que miden la variabilidad de la demanda. Vamos a decir que tenemos un producto con mucha variabilidad en la demanda. Entonces, para un producto que tiene una alta variabilidad en la demanda, si ustedes fijan periodos largos de revisión de stock, van a tener poca flexibilidad. Van a tener poca flexibilidad para producir, ¿no? Entonces, probablemente lo que a ustedes les convenga es tener un intervalo de revisión de producción, de planificación de la producción pequeño, ¿no? Para productos que tengan una alta variedad en la demanda. Pero además también, si por ejemplo van a revisar, vamos a decir, el Fresh Orange 1 liter, cada 3 días, entonces cada tres días ustedes van a mandar a producir, ¿no? Lo cual puede estar bueno si es que el producto tiene mucha variabilidad. Pero luego, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si producen cada 3 días, sus lotes de producción son cada vez más pequeños. Sus lotes de producción son cada vez más pequeños. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la maquinaria? Lo que va a pasar con la maquinaria es que en la mezcladora van a tener tiempos de cleaning time, ¿no? Tiempos de limpieza. Y en la embotelladora van a tener tiempos de fórmula changeover time, ¿no? De cambio de fórmula y tiempos de cambio de tamaño. Es decir, van a comenzar a tener bastante tiempos muertos en las maquinarias, ¿no? Por otro lado, van a poder reducir los niveles de inventario si revisan continuamente, ¿no? Pero por otro lado, los costos de producción pueden subir. Y ustedes ya tienen una idea de cuáles son los costos de producción, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la mezcladora o la embotelladora, eran 135 euros por hora, ¿no? Y eso era independiente de si era limpieza o era operación, ¿no? Entonces, estamos hablando de costos relevantes y es algo que ustedes tienen que comenzar a manejar, ¿no? Ustedes también tienen que considerar que una ronda tiene 26 semanas. Y 26 semanas significa, por 5 días laborales por semana, significa 130 días, ¿no? Entonces ustedes tienen que, si por ejemplo revisan cada 2 días o cada 3 días el stock y mandan a producir, en una ronda, digamos, de 130 días, revisar cada 2 días significa 65 revisiones, significa 65 órdenes de producción. Significa probablemente 65 paradas por limpieza, 65 paradas por cambio, significa 65 paradas por fórmula, etcétera, 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 ¿no? Entonces tienen que comenzar a balancear esos costos. ¿Correcto? Listo. Ya hemos hablado del Production Interval Day. ¿Cuál fue la política en la ronda cero? En la ronda cero, aquí tenemos la ronda cero, aquí está la ronda cero. La política puede tener un Production Interval Days plano de 10 días, es decir, de 2 semanas. ¿Es lo más eficiente? Ustedes deben de contrastarlo contra la demanda del producto, la variabilidad de la demanda, ¿no? Cuántos lotes de producción genera, ¿no? El tamaño de ese lote de producción, toda esa información ustedes pueden, en este minuto, pueden calcularla, ¿no? Entonces, esa información es la que deben de manejar. ¿Ok? Listo. ¿A cuánto asciende la inversión en stocks en la ronda cero? ¿A cuánto asciende la inversión en stock en la ronda cero? Desagregar en stock de componentes y stock de productos. Esto acá, los niveles de inventario, conocer los niveles de inventario de la empresa, ¿no? ¿A cuánto asciende la inversión en stock en euros en la ronda cero? Esto se puede ver, la inversión en stock, la pueden ver ustedes en el reporte financiero en la pestaña Investment, ¿no? En la pestaña Investment, ustedes se van al reporte financiero Finance
Finance, se van a Finance, ronda cero, ronda cero. Luego Indirect Cost, perdón, Investment, inversión. Y aquí van a ver inversión en stock. Inversión en stock. ¿Cuánto fue la inversión en stock? 321.424 euros, que es lo que aparece aquí, ¿no? Esta es la inversión en stock, es decir, ¿cuánto ustedes tienen inmovilizado en promedio en la ronda cero en stock? 321.000. 321.000 de una inversión de 3 millones, más o menos el 10%, ¿no? Poco menos del 10%. ¿No? Poco menos del 10% es inversión en stock. ¿Ok? Entonces, ese es un punto que ustedes tienen que tomar nota, la inversión en stock. Y esta inversión en stock tiene dos componentes. Productos, está formado por dos tipos de productos. El producto terminado, que es el jugo que venden, y los componentes que son las compras. ¿Ok? Listo. Sigamos avanzando. Pregunta 5. ¿Cuál fue el costo de financiar los stocks en la ronda cero? O sea, este stock, este inmovilizado que ustedes tienen, estos 320.000 dólares euros que tienen ustedes como inversión paralizada, tiene un costo financiero. Ustedes conocen que existe un costo de oportunidad de capital ahí, ¿no? ¿Y cuál es el costo financiero para la Fresh Connection? Este costo financiero de la Fresh Connection es algo que ustedes encuentran en el Info Center, ¿no? Ustedes se van al Info Center, a la parte de Important Topics, Finance y Profits and Loss Account, ¿no? Ven Interest Cost, ¿no? Ustedes hacen esta ruta y van a encontrar que los costos de financiamiento del stock son 15% anual. Si son 15% anual por ronda, sería la mitad, 7.5. O sea, ¿cuánto me cuesta financiar el stock en una ronda? Este stock de 321.000, el 7.5% es costo de financiamiento de este stock, ¿no? Entonces, si la inversión fue de 321.000, el costo financiero de dicho stock será el 7.5 de 321.000 y esto me da 24.107. Estos 24.107 que ustedes encuentran aquí, estos 24.107 euros, son los euros que encuentran ustedes en el reporte financiero en Interest Cost, ¿no? Interés on stock value, ¿no? Intereses en el valor del stock, 24.107. Ustedes se van a Finance nuevamente, a Finance, Interest Cost, Stock Cost, Interest on stock value, tiene 24.107, ¿no? Esto es el 7.5 del total del stock. ¿Cuánto es el total del stock? Creo que era 321.000, ¿no? Entonces, 7% de estos 321.000 da 24.000. Estos 24.000 se dividen en 11.000 en componentes y 12.000 en productos terminados, ¿no? 11.000 en componentes y 12.000 en productos terminados. Aquí ustedes, si quieren saber cuál es la inversión en componentes y cuál es la inversión en productos terminados, fácilmente ustedes pueden dividir 11.000 entre el 7.5% y 12.000 entre el 7.5% y van a conocer la inversión, ¿no? En componentes y van a conocer la inversión en productos terminados. O sea, este stock de aquí lo van a desagregar, lo pueden desagregar en componentes y en productos terminados, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer el ejercicio acá, ¿no? Si tenemos en componentes, inversión en componentes, podemos poner aquí, inversión en productos terminados. ¿Ok? Inversión en componentes sería los 11.181 partido por el 7,5%. 149. Y la inversión en productos terminados sería 12.926 entre 7,5%. 172.000. La suma me da los 321.000 que tengo invertido en esto. Estos 321.424. Es esta suma. Listo. Listo, señores. Nos vamos a la pregunta 6. Productos obsoletos.
hasta ahora no hemos tocado los productos obsoletos. Los hemos tomado, sí, generalmente para calcular la cantidad a producir. Es decir, nosotros hemos dicho muy bien, en, en aquellos casos en que hemos investigado el funcionamiento de la mezcladora, hemos investigado el funcionamiento de la embotelladora, nosotros nos hemos preguntado cuánto debes de producir, ¿no? Y lo que debe de producir es tu demanda, pero más lo que no puedes atender de la demanda por obsolescencia, ¿no? Que lo tienes que reponer para poder atenderlo, ¿no? Entonces, es tu demanda más tu obsolescencia, ¿no? Pero hasta ahora no hemos valorizado el monto total de productos obsoletos, por ejemplo, en una ronda, en la ronda cero, ¿no? Eh, no sabemos cómo lo valoriza, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Tampoco sabemos, una vez que tú tienes productos obsoletos, eso los tienes que eliminar. Y esa eliminación es el costo del scrap, es el costo de la eliminación, de la destrucción del producto obsoleto, y eso tiene también un costo, ¿no? Y finalmente, ¿cómo podemos disminuir dichas pérdidas de productos obsoletos, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo TFC valora los productos obsoletos, ¿no? Para que ustedes un poco repasen y conozcan la aritmética financiera de TFC, en la pregunta 6 vamos a decir lo siguiente, ¿no? En primer lugar, TFC valora los productos obsoletos y en general valora los productos a precio de costo. ¿Y cómo sale el precio de costo? El precio de costo sale entre la diferencia entre el precio de venta y el margen bruto, ¿no? Y ese es el costo unitario. ¿Dónde vamos a encontrar eso? Eso vamos a encontrar en la pestaña de 6, ¿no? Si ustedes se van a la pestaña de 6, aquí estamos en la pestaña de 6, para la ronda 0, la pestaña 6, nos vamos a la ronda 0, nos vamos a Product, y por ejemplo tomamos el precio Orange 1 liter. Lo que voy a hacer a continuación vale para todos los productos. El precio Orange 1 liter, por ejemplo, el precio unitario, el precio de venta 0.4. Precio de venta 0.4. Aquí lo pongo. 0.41. 0.40. ¿No? ¿Y cuál es el margen bruto? También sale del 6. Gross margin per piece, 0.179. 0.179. Entonces, precio menos margen bruto, costo unitario, 0.231, la diferencia. Si tu demanda semanal es 67.394 por unidad, empieza, ¿no? Y además tus obsoletos fueron el 8.4%, si tus obsoletos fueron el 8.4%, ¿no? Entonces el valor semanal de los obsoletos es simplemente el producto del costo unitario multiplicado por la demanda semanal multiplicado por el porcentaje de obsoletos. Si hacen todo eso, el valor de los obsoletos es 1.308 y este 1.308 es el que coincide con lo que está declarado en la Fresh Connection. 1.319, recuerden ustedes que hay muchos redondeos en el medio, 1.319, 1.308 es prácticamente lo mismo para nuestros efectos, ¿no? Entonces, esto lo hemos hecho para un producto. Si ustedes quieren hacerlo para todos los productos, entonces lo que tienen que hacer simplemente es descargar todos los productos obsoletos al valor, ¿no? Descargar los productos obsoletos al valor, ¿no? Semanal en la ronda 0. ¿No? En la ronda 0. Y eso nuevamente se encuentra en su material, ¿no? Ustedes pueden entrar obsoletos por valor, se van ustedes a análisis y en análisis, en product, en la ronda 0, por aquí debe estar obsoletos per view y en porcentaje. ¿No? Ustedes descargan toda esta información, yo ya la tengo descargada y tengo obsoleto por semana, lo multiplico por 26 semanas y tengo obsoleto por ronda y tengo que he perdido en obsoletos 114.946 euros en una ronda. No, estos 114.000 euros los tengo que eliminar. ¿Dónde veo los costos de scrap, los costos de eliminación? También lo voy a ver nuevamente dentro del reporte de Finance, en Indirect Cost y en Scrap. Me voy a Finance, en la ronda 0, me voy a Finance, en la ronda 0, me voy a Finance,
En Indirect Cost van a ver ustedes, debe estar dentro de Stock Cost, riesgo, costo del scrap, 40.000 euros más en la ronda. Es decir, ustedes perdieron 114.000 en producto a precio de costo, más 40.000 eh, para eliminar, ¿no? Para eliminar. ¿Ok, señores? Sigamos avanzando. ¿Qué es el MAPE? No, el MAPE. El MAPE es el Medium Absolute Percentage Error. El error medio, porcentaje absoluto. El error medio del porcentaje absoluto. Esto corresponde a los conceptos que hemos nosotros revisado en los cursos, en todos los cursos y en todos los videos que hemos revisado con mi persona. Básicamente, como fórmula, el MAPE es la sumatoria de todos los errores en términos absolutos. El error es el forecast menos el pronóstico, partido por el forecast menos la demanda real, partido por la demanda real, ¿no? Es decir, como porcentaje de la demanda real. Ese es el MAPE, ¿no? Entonces, el MAPE, ustedes también tienen el concepto del MAPE en el InfoCenter, ustedes pueden encontrar como forecast error el concepto del MAPE, ¿no? Y que es lo mismo que esto aquí, ¿no? Entonces, el MAPE es la diferencia entre la demanda real, lo que realmente se demandó en un periodo, en una semana, en un día específico, partido por su demanda promedio, partido por su forecast. Lo que yo les quiero decir a continuación es lo siguiente. En primer lugar, ustedes deben de conocer qué productos tienen mayor variabilidad. No, los productos que tienen mayor variabilidad son aquellos productos que tendrán mayor MAPE, ¿no? Que tendrán mayor MAPE. Entonces, yo voy, por ejemplo, a Supply Chain, me voy a la ronda cero, me voy a productos y veo los reportes que tengo en la ronda cero. Productos. Y aquí ustedes pueden encontrar el MAPE en la ronda cero, el error como porcentaje de la demanda real, ¿no? 49%, 50%, 60% en el precio de ese Power, 47%, como ustedes pueden ver, como porcentaje es un valor bastante alto, ¿no? Es un valor bastante alto. Esto me indica que existe bastante variabilidad, ¿no? Entonces, señores, aquí yo les tengo que dar una puntualización adicional. ¿Cuál es el forecast en la Fresh Connection? El forecast en la Fresh Connection es el demand per week. Esto acá. Por ejemplo, el forecast para el precio Orange en una semana es de 67.000, ¿no? Pero la demanda real pudo estar 49% arriba como 49% abajo, ¿no? Más o menos 50%, ¿no? Esto es lo que tienen que ver ustedes, esto es lo que tienen que ver ustedes, ¿no? Entonces, su demanda real, ¿no? Va a estar por encima de esto, ¿no? En promedio un 49% para este producto, 50% para este producto, 60% para este producto. Siempre su forecast va a ser este valor de acá, ¿no? Y entonces lo que va a variar es la demanda, obviamente, la demanda real. El forecast siempre va a ser plano, 67.000, ¿no? Entonces lo que va a ir variando es la demanda real, ¿no? Entonces, esto me puede decir de que hay productos que tienen mucha variabilidad, ¿no? Por ejemplo, el Orange Pet tiene 118.000 de demanda con un MAPE de 47.000, ¿no? Mientras, por ejemplo, este producto, el Freezy Orange C-Power, tiene un 11.000 de demanda con una variabilidad del 60%. O sea, en términos absolutos, es decir, cuánto se aleja la demanda por encima o por debajo, en el Freezy Orange no me va a mover mucho la aguja, ¿no? No va a producir un temblor, ningún terremoto, ¿no? Pero de repente sí en el Orange One Liter, ¿no? Entonces, o sí en el PET, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones son las que tienen que valorar, ¿no? El MAPE, ¿ok? Esa es la función del MAPE.
Siguiente pregunta interesante, ¿no? ¿Qué pasa con el MAPE si la presión comercial o si la presión promocional cambia de middle a non, a ninguna, para todos los clientes? Ustedes lo que van a ver en la pestaña 6, en todas las rondas, si comienzan a revisar Decision Logs, en 6, en todas las rondas, van a encontrar ustedes la presión comercial para cada uno de los clientes. En Food and Grocery, Promotional Pressure, middle, dice, media. En Land Market, Promotional Pressure, media. En Dominic, por ejemplo, Promotional Pressure, media. ¿No? Y así, si ustedes comienzan a navegar en las distintas rondas, van a encontrar ustedes lo mismo. Van a encontrar lo mismo, ¿no? Entonces, en rondas posteriores, en la ronda 3 para pasar a la 4, tuve la oportunidad de cambiar la presión comercial, ¿no? Por ejemplo, en la ronda 3 todavía estaba en middle, ¿no? Y en la ronda 4, la bajé a ninguna. La bajé a ninguna. Ninguna presión comercial, ¿no? ¿Qué es lo que debería pasar con el MAP? Debería subir, debería bajar, debería mantenerse igual, ¿no? En la práctica, si no le pones presión comercial y esto comienza a andar de acuerdo a su demanda, la variabilidad debería de claramente bajar, ¿no? Y vamos a ver qué resultados me dio ese experimento. He descargado la información para todos los productos y entre la ronda 3 y la ronda 4. ¿Cuál es el forecast error? ¿No? ¿Cuál es el error MAPE? En la ronda 3, para el Fresh Orange, este es con una presión comercial promocional media, sin ninguna presión promocional. Presión promocional medio, 60%, sin ninguna presión promocional. Presión promocional media, sin ninguna presión promocional. Si ustedes se dan dando cuenta, en prácticamente todos los productos, la variabilidad en el MAPE bajó un 10% considerablemente, de 49 a 39, de 60 a 51, de 50 a 41, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, eh, ustedes pueden ya comenzar a establecer ciertas conclusiones. ¿Para qué productos les conviene tener una presión promocional? ¿Qué productos no? ¿No? Y si esto les ayuda a gestionar mejor la cadena de suministro, porque si tienen ustedes un producto que tiene mucha variabilidad, ¿no? Si tienen un producto que tiene mucha variabilidad, probablemente tengan quiebres de stocks, ¿no? Y si tienen quiebre de stock, significa que no van a poder atender a sus clientes, ¿no? El pedido del cliente. Y si no tienen el pedido del cliente, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es de que, según condiciones, y esto lo hemos visto en los primeros videos de The Fresh Connection, todos los pedidos se atienden. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ese pedido se va a quedar en backorder y ustedes van a tener que producir para atender. ¿No? Producir para atender ese faltante. Y cuando entreguen, lo van a entregar fuera de tiempo, ¿no? Y como lo entregaron fuera de tiempo, van a tener penalidades, ¿no? Entonces ustedes tienen que evaluar esto aquí. Si les conviene la presión promocional o no les conviene la presión promocional, ¿no? Entonces esas son situaciones que ustedes deben de evaluar. Adicionalmente, ustedes tienen que darse cuenta de lo siguiente, ¿no? En cuanto a las presiones promocionales. Vamos a la ronda 6 y vamos a decir lo siguiente. Vamos a tomar un ejemplo. Food and Grocery, por ejemplo. En este caso, la presión promocional era en ninguna. Y su contract index era 1.0109. Si pongo negociar, ¿no? Y le pongo una presión promocional alta, ¿qué es lo que va a pasar con el contract index? El contract index lo voy a calcular y va a bajar. Es decir, si le pongo una promoción alta, heavy, ¿no? Fresh Connection le cobra menos a Food and Grocery. ¿Por qué le cobran menos a Food and Grocery? Le cobran menos a Food and Grocery, ¿por qué razón?
Porque The Fresh Connection, como está impulsando una presión promocional, parte de ese descuento que le va a dar Food and Grocery al consumidor lo tiene que financiar The Fresh Connection. Es por eso que su contract index baja, ¿no? Es por eso que su contract index baja, ¿no? Y si el contract index baja, recauda menos. Pero ¿dónde compensa la Fresh Connection? Cuando hay presión promocional, las ventas se pueden elevar. Es decir, por ejemplo, si en la ronda 3 tenías, por ejemplo, en 6 para el producto precio tenías 67.000, ¿no? Tenías 67.000, tus ventas se pueden mover. Si le pones o no le pones promoción, presión promocional. Y por ejemplo, en este caso, ponerle presión promocional, bajarle la presión promocional, significó que las ventas bajaron, ¿no? Porque en este caso, de media le hemos puesto a ninguna, ¿no? Antes tenía 67, ahora tengo menos 65, pero más plana, ¿no? Ese es el punto que tienen que llevarse. 65, pero más plana. Eso es lo que tienen que evaluar ustedes, ¿no? Entonces, eh, muy bien, estos son los intercambios o trade-off que existen entre la presión promocional, la demanda y los precios. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con el MAPE si la presión promocional cambia del middle a no? Ya lo hemos visto. ¿Y qué es el bias, no? Otro concepto importante que ustedes no deben de perder de vista. ¿Qué es el bias? El bias está relacionado con el concepto de sesgo o inclinación. Si ustedes se van a el, al InfoCenter, ustedes van a encontrar esta definición de vías, ¿no? Es la diferencia entre el forecast y la demanda real dividida entre la demanda. Es un porcentaje, ¿no? Es la diferencia entre el forecast, o sea, el error sin valor absoluto, a diferencia del MAPE, el error sin valor absoluto dividido entre la demanda real, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dice esto, ¿no? Un bias positivo, es decir, si ustedes tienen, si su forecast, si su pronóstico está por encima de la demanda real, entonces quiere decir que ustedes pronosticaron, vamos a decir, 65.000 litros y solamente ese día o esa semana pidieron 63.000. Entonces tienen un bias positivo, porque 65.000, demanda real 63.000, 2.000 de diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que van a tener situaciones de sobrestock porque la demanda real fue menor a la pronosticada. Al revés también ocurre. Entonces, al momento de ver el MAPE es la magnitud del error, es importante también ver el bias, ¿no? ¿Qué sentido tiene ese error? ¿No? Y eso lo pueden ver ustedes nuevamente en supply chain, en products, vamos a hacerlo para el periodo cero, product, ¿no? Y ustedes al lado derecho de todo van a tener la medida del MAPE, forecast error, 49%, y un bias de C, ¿no? Es decir, aquí estuvo prácticamente calzado. 0.1, o sea, un bias positivo. Quiere decir que hay posibilidades de sobrestock, ¿no? Aquí también hay posibilidades de sobrestock, pero aquí tienes un bias negativo, ¿no? Han habido posibilidades de quiebre de stock. Aquí también posibilidades de quiebre de stock. Esa es la interpretación que ustedes tienen que darle al bias. Vamos a ver qué más tenemos. Me parece que eso es todo, señores. Muchas gracias. Esto era lo que tenía que mostrarles en este video. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.